¿Cómo les va? A ver, vimos ya sobre el Asia, ¿no es cierto? Vimos sus límites, vimos su relieve, vimos sus archipiélagos, vimos sus ríos, su clima. Y vimos también que el Asia es la cuna de la civilización, ¿no es cierto? Las primeras civilizaciones nacieron en Asia y nos han presentado un gran legado, ¿sí? Por otro lado, de ahí salen las grandes religiones del mundo que son tan representativas ahora, ¿no? Independientemente del credo que uno tenga, no puede dejar de reconocer que esas religiones, judaísmo, cristianismo, el islam, el hinduismo, el taoísmo, el budismo, ¿no es cierto? El Bahá'í, el zoroastrismo, tienen gran importancia en nuestra vida, ¿sí? Y ahora vamos a hablar de la lepra. Como yo les dije la vez anterior, el ser humano lastimosamente se enferma y a veces se enferma terriblemente. Nosotros ahora atravesamos una pandemia por el COVID-19, ¿verdad? Ahora, hace 4000 años, en el año 2000 antes de Cristo o antes de la era común, se registran las primeras plagas de lepra en la India, ¿sí? Hay algunos estudios que dicen que pudo haber venido de África, pero otros dicen que pudo haber venido de Asia, ¿ya? Eh, Esta es una enfermedad terrible, a diferencia del COVID, que es una enfermedad de origen animal, ¿sí? Es un, ¿cómo se llama? Es un coronavirus, ¿sí? Es una enfermedad viral. La lepra es una enfermedad bacteriana. Es producida por un bacilo, el bacilo de Hansen o Mycobacterium lepre, ¿ya? Pero el doctor Gerhard Hansen, que es el que va a descubrir cuál es la bacteria que causa esta enfermedad, lo hizo ya mucho después, ya lo hizo mucho después. Mientras tanto, no se sabía qué podía ser, ¿sí? De repente la gente aparecía con una mancha blanca, comenzaba a desarrollar ampollas por todo el cuerpo y daba la sensación de que su piel se caía a pedazos, ¿sí? En verdad era una gran infección cutánea que lo que hacía era devastar la piel. Esta enfermedad llegaba a provocar inclusive problemas respiratorios, ¿sí? Es una enfermedad prima de la tuberculosis. El Mycobacterium también ahí existe en la tuberculosis, ¿no? El Mycobacterium tuberculosis y su primo es el Mycobacterium lepre. Podía llegar a producir inclusive problemas neurológicos, o sea que la gente no pueda moverse correctamente, que no pueda coger algo para escribir alguna cuestión. El tratamiento de la lepra era diverso. Por ejemplo, era tan antigua la enfermedad que hay algunos escritos en sánscrito, ¿sí? El idioma que se hablaba en la India antigua, donde hablaba de esta enfermedad. En la Biblia, ¿sí? Cuando uno lee la Biblia, también trata de esta enfermedad. El sacerdote tenía que observar al enfermo, tenía que confinarlo. Al igual que con el COVID-19, a los leprosos había que confinarles, había que apartarles, aislarles para evitar el contagio. ¿Cómo se contagiaba? Igual que el COVID-19, por gotículas. Pero el COVID-19 pueden ser gotículas nasales como gotículas de saliva. O sea, cuando uno habla o cuando uno estornuda, si esas gotículas, unas gotas muy pequeñas, muy imperceptibles, llegan a nuestros ojos o a nuestra boca, podemos contagiarnos, ¿sí? La lepra era igual, pero eran gotículas nasales, ¿sí? Entonces, si alguien estornudaba, otra persona podía contraer la bacteria de la lepra si es que la persona que estornudaba estaba enferma. Entonces se aislaba.
La Biblia, por ejemplo, cuenta un hecho tan tenaz que se ordenaba que la persona leprosa se cubra, se tape totalmente, ¿sí? Como ahora con nosotros las mascarillas, pero ahí tenía que taparse totalmente y si tenía que cruzar la ciudad tenía que gritar, soy inmundo, ¿sí? Para que la gente pueda apartarse. Era terrible. Este, tenían literalmente que vivir en las afueras de las ciudades, ¿sí? Eh, confinados totalmente, no podían entrar a los templos, eso era imposible, porque si pasaba eso podían contagiar a otras personas, era muy grave. ¿Ya? Finalmente la lepra tiene cura, no es una enfermedad erradicada, pero ya no causa los estragos tan terribles como antes. Es una enfermedad presente, eso sí, ya en la India todavía sigue teniendo unos casos, los casos las mayores estadísticas por esta enfermedad. Y después Brasil, imagínense, está cerca, acá en América, ¿ya? Y también Birmania es el tercer país. Sin embargo, ahora tiene cura, ¿sí? Tiene un tratamiento. Ese tratamiento es con un antibiótico que se llama Dapsona. Pero vamos a pensar ahora en otra cosa, un asunto de empatía. Imaginen lo que pasa con el COVID-19. Nosotros tenemos, ustedes tienen sus abuelitos, ¿no es cierto? Tienen familiares, amigos, familiares de sus papás, con los que sus papás pueden llevarse bien, el abuelito al que ustedes aman. Imagínense si es que estuviera enferma de esta enfermedad, con el COVID, ¿no es cierto? Sería terrible. No podrían ir a visitarle, no podrían darle un beso, ¿ya? ¿Cómo creen que uno se sentiría con eso? Piensen que ahora a veces las familias se ven, ¿sí? Se ven tíos, sobrinos, ¿no es cierto?, con los abuelitos, y aún así, pese a que no esté enfermo, prefieren tener el aislamiento de los 2 metros, y eso es triste, eso es bien triste. Pensemos un poquito más allá de la familia. Pensemos en nuestros vecinos, ¿sí? Nuestros amigos con los que salíamos a jugar, esta vez tenemos que restringirnos. ¿Ya? Piensen esto más aún. Ustedes saben que la gran cifra de enfermos fue en Guayaquil. Uno diría, pero ¿por qué salen en Guayaquil? Se les dijo que se queden en casa. Mucha gente que salió de Guayaquil eran gente que no tiene agua potable en sus barrios. Guayaquil tiene problemas de agua potable. Si no suben los tanqueros, ¿cómo lavan? ¿Cómo cocinan? ¿Cómo se bañan? Entonces tenían que salir a buscar agua, aunque sea un botellón, aunque sea una botellita, para poder lavarse, para poder lavar la ropa. Aunque sea para recoger agua del estero, o sea, que es un agua estancada además, que no es un agua muy limpia, que no es nada limpia. Esta es una cuestión muy terrible. Entonces, al salir necesariamente se iban a enfermar. Acá también pasaba, había gente que salía y no podía respirar y a veces fallecía en la calle. ¿Sí? Hay gente ahí, hay detalles de esta gente que lastimosamente murió en la calle porque tuvo que salir y tuvo que salir a comerciar, a vender, a trabajar, porque si no, no podía. Es tremendo. Imagínense lo que era en esa época con la lepra, en cambio. ¿Sí? La gente tenía que estar encerrada, no podía salir, no le podían saludar, no podían ir a visitarle. ¿Sí? Si alguien tocaba la ropa de un leproso tenía que bañarse impresionantemente. ¿Sí? Había que mantenerlo a distancia. Esa es una situación triste, es una situación lamentable. Pero el ser humano, así como ha tenido que desarrollar estas actividades tan graves, tan tristes, ¿no es cierto?, como confinar y todo eso, porque es la única manera de tratar, la verdad es así, ¿ya? Para evitar mayores contagios, por eso son los confinamientos. Pese a eso, el ser humano ha desarrollado unas grandes frases, unas grandes tareas de empatía.
empatía. Tener apego por la otra persona, solidarizarse con la otra persona, encariñarse con la otra persona. Y yo les había dicho que en el Asia salieron las grandes religiones de filosofías de vida, ¿no es cierto? Las grandes filosofías éticas de ahora y las grandes religiones también. Les voy a leer algunas frases de estas religiones, de estas filosofías, ¿ya? Vamos a empezar desde lo que es el Oriente Medio, el Oriente Próximo, hasta el Lejano Oriente, China. Por ejemplo, en el judaísmo, ¿sí? En el tratado Vaikra, que nosotros conocemos como Levítico, dice esta frase: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Muchos hemos conocido esa frase, ¿verdad? En el cristianismo también se dijo esa frase. Pero ahora les voy a decir otra que dice el cristianismo: si alguno está alegre, alégrense con él. Si alguno está triste, acompáñenlo en su dolor. Eso es del cristianismo. En el Islam dice: se les ha presentado un mensajero de entre ustedes mismos que se apena por sus adversidades, se preocupa y desea que alcancen el bien e ingresen al paraíso. Es compasivo y misericordioso con los creyentes. Eso está en el Corán, ¿sí? Esto es el libro sagrado del Islam. Otra, en el hinduismo: el yogi perfecto es aquel que ve tanto la felicidad como el dolor de todos los seres como si fueran propios. ¿Sí? Eso es de un libro hinduista que se llama el Bhagavad Gita. El budismo tiene un libro sagrado que se llama Canon Pali y dice: cultiva un corazón amable con el mundo entero, sin límites, de arriba a abajo y de una punta a la otra, libre de trabas y de enemistad. Eso es propio del budismo. El confucianismo, ¿no es cierto?, del maestro Confucé, eso es en China, o Confucio, como se le llama, decía: no te preocupes si los demás no te aprecian. Preocúpate si tú no aprecias a los demás. El taoísmo, con el gran maestro Lao Tse había dicho: si practicas la equidad, aunque mueras, no perecerás. Estas frases han hablado de empatía, de amor, de alegrarse con otras personas, de acompañarse con el dolor, de sentir como propios el dolor o la alegría de otras personas, de equidad, ¿no es cierto?, de amabilidad. Su deber es el siguiente: van a hacer un cartel. Lo voy a poner acá. Van a hacer un cartel. Pueden hacerlo en una diapositiva de PowerPoint. O pueden dibujarlo si ustedes desean. O pueden hacerlo en Paint, ¿sí? O en Photoshop, ¿sí? Como ustedes quieran, ¿sí? Tienen que hacerme un cartel en el cual ustedes van a crear una frase de empatía, la que ustedes quieran. Yo les di unos ejemplos de estas grandes religiones que salieron en el Asia, ¿no es cierto?, y que son parte de la cultura universal ahora. Entonces yo les invito: ustedes pueden crear unas palabras bonitas de empatía, unas palabras bonitas de ternura, ¿sí?, hacia nuestros semejantes. ¿Sí? Piensen todo esto que les he hablado, piensen la frase, escríbanla y luego hacen su cartel.